Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Esta juventud de ahora es una frase, sí, de ahora, pero que recordamos muy bien el haber oído insistentemente los que andamos un poquito lejos de ser jóvenes cuando lo éramos. Sería curioso el establecer la fecha histórica en que tal frase comenzó a poblar las conversaciones de los mayores, refiriéndose a los jóvenes, a sus propios hijos o a los que podrían serlo. La fecha en que los modos de la juventud dejaron de ser considerados como algo propio de ella, modos en que los mayores se reconocían con facilidad, con un sentimiento entremezclado de seguridad y nostalgia, y fueron mirados como algo propio no de la juventud, sino de esta de ahora, que por lo visto es portadora de algo nuevo y amenazador, algo dirigido contra la estabilidad, algo extraño, inasimilable para las mentes de los ya crecidos en edad y experiencia. En los últimos años, los periódicos han dado cuenta con demasiada frecuencia de fazañas juveniles que acongojaban el ánimo de los más templados, porque se trataba de verdaderos delitos en algunos casos, delitos gratuitos, llevados a cabo por jóvenes y aún jovencitas, aunque el sexo femenino se encontraba en evidente minoría, de familias acomodadas y hasta poderosas, esas que viven en los barrios altos de la ciudad, cuyos padres forman parte de las fuerzas del orden, en modo a veces muy relevante, cuyas madres llevan la vida propia de unas señoras de su condición. Los padres no tenían la menor idea de lo que sus hijos estaban llevando a cabo, ni podían mínimamente sospechar que cuando los veían evasivos y callados, estuvieran sumidos en la preparación minuciosa de un delito perfecto, que se revelaba al ser cometido de una gran inexperiencia, y aún diríamos, de estar realizados por gente faltas de verdadera disposición o vocación para el delito. Delitos, en suma, de dilettanti, delitos inspirados por alguna ansiedad o afán que no habían sabido resistir a la atracción del mal. Pues que haya delincuentes de temprana edad no es un problema específico de esta ni de ninguna época. Lo específico es que cometan delitos gentes que al mismo tiempo estudian, hacen deportes, acuden a conciertos y a exposiciones de arte, leen literatura y poesía. ¿De qué se trata entonces? Y de otro lado, sin entrar en el terreno del delito, esta juventud de ahora se entrega a manifestaciones extremadas y aún extremistas de pasión por ciertas formas de jazz, por ciertos films, por ciertos bailes. Se entregan frenéticamente y con una suerte de fanatismo, como si se tratara de una religión cuyos secretos celosamente guardan de los mayores. Danzar, cantar, divertirse aparte de los mayores ha sido siempre un tanto obligado en la juventud. Pues que es cierto, los jóvenes no han amado nunca mezclarse con los mayores en lo que para ellos es tan serio: el juego, las diversiones. Propio los jóvenes es tener una vida aparte, secreta, el querer tenerla, o a lo menos. La juventud es hermética, mas los jóvenes de ahora están encerrados en un mayor hermetismo. Me decía Ortega y Gasset un día, cuando yo lo era. Entonces, mi generación, la de los padres de esa juventud de ahora, resultábamos ya herméticos en demasía para la generación de nuestros padres y mayores. ¿Desde cuándo se ha acentuado, pues, este hermetismo, este ansia de vivir aparte, este hacer de la edad juvenil una especie de secta? ¿Desde cuándo y por qué?
Yo hubiera esperado en aquellos lejanos días que Ortega hubiese escrito, si no un libro, al menos un largo capítulo sobre la rebelión de la juventud, con lo cual yo daba por supuesto que formaba parte del fenómeno por él diagnosticado, como rebelión de las masas. Y era mucho suponer, me digo ahora. Cierto es que en estos modos sectarios juveniles alienta la rebelión no en tanto que individuos, sino como grupo o clase. Y entonces nos decimos, puede tener alguna relación también con la llamada lucha de clases, como sin duda la ha tenido el feminismo y el infantilismo o paidocracia, que así se podría llamar a la excesiva ambición de que la infancia determine la vida toda de los mayores. Esto es cierto, pero lo que de ello se desprende enseguida, en modo inmediato y evidente, por lo tanto, es la triste incapacidad de nuestra época moderna para dar a cada uno lo suyo, a cada grupo humano, a cada sexo, a cada edad. La incapacidad de vislumbrar siquiera un modo eficaz, activo y vigente, que haga no solo ley, sino hábito y costumbre, una idea del hombre en su integridad, en toda su extensión de criatura, cualesquiera sean sus determinaciones y circunstancias sociales y fisiológicas, anímicas por tanto. El que en el mundo no haya quedado sin lugar el hombre, mas, ¿lo tuvo alguna vez? ¿Alguna vez, hablando en serio, el hombre en su totalidad ha encontrado lugar? Es decir, lugares múltiples donde albergarse íntegramente. ¿No ha vivido casi siempre entre la cárcel y el exilio, entendido no solo al pie de la letra, sino como situaciones más amplias? La prisión estando en libertad, el exilio estando en la propia tierra y aún dentro del seno de la comunidad nativa. Y el humanismo creciente a través de la Revolución Francesa y antes de la Ilustración despertó en el alma y en la conciencia la esperanza de que la sociedad albergase a los hombres y especialmente al individuo en modo tal de hacerle sentir en casa propia, de que el mundo dejase de ser el valle de lágrimas. ¿Se ha cumplido la promesa ofrecida primero implícita y después conocidos son los textos explícitamente? ¿Puede acaso cumplirse en toda su extensión? ¿Podemos los hombres edificar un régimen social que asegure sin más la felicidad sobre la tierra? Lograrlo sería cambiar la condición humana. Y a la luz de estas preguntas, ¿no podemos preguntarnos acaso si esta juventud de ahora no será simplemente la heredera de la impaciencia y de la exasperación producidas por una promesa de un cambio absoluto, radical en la condición humana? ¿No son los mayores los que tendrán que reflexionar acerca de la urgencia de una reforma en las promesas de felicidad, ese absoluto, y aún curarse ella misma? ¿No tendríamos que reajustar la esperanza desatada y con ella la violencia inevitable por las promesas de absolutos cambios? ¿No habría que seguir edificando una sociedad decorosa simplemente, abierta, como ahora se dice, y dejar la felicidad a los dioses, como un antiguo diría? Mas hay que seguir hablando de los jóvenes, y mejor aún si se pudiera seguir o empezar hablando con los jóvenes y borrar de nuestro vocablo la frase «esa juventud de ahora». Diciembre de 1964, María Zambrano. Hoy estamos compartiendo lecturas con Laura Morales. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes, compañeros, compañeras. Recién dijiste que acabamos de leer. ¿Por qué lo elegiste? Bien, lo elegí porque es una mujer, porque es una filósofa, porque es una educadora, porque es una resistente. Si bien no, en gran parte no pienso como ella, María Zambrano es una filósofa española que nació en 1904, atravesó casi todo el siglo XX, murió en el 91, y a ella la elegí porque cuando ya se había perdido la revolución en la guerra civil,
ella estaba acompañando a su marido, que era diplomático por la República en Chile, y ya perdida la guerra, pero aún la República institucionalmente establecida, sí. Cuando volvieron en esa época, en la época de la derrota, y cuando le preguntaron por qué volvía, si estaban perdiendo, dijo, bueno, vuelvo por eso. Y ella, al poquito tiempo, junto con su marido y otros tantos miles de exiliados, salieron de España y recién volvió en los 80. Eso por reivindicar a la mujer filósofa militante, sí. Y el texto lo traigo porque tiene que ver con grandes preocupaciones sociales y grandes amores intelectuales y prácticos, que son la juventud, en la que incluyo a la adolescencia, sí. Y la educación. Ahora vamos a hablar de eso, es decir, de tu trabajo en ese sentido. Me quedó resonando necesariamente el tema de las grandes promesas de la Ilustración, de la Revolución, primero la burguesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, y ahí habla de cierta violencia que eso desencadena en cuanto a las expectativas que están lejos del mundo que construimos, ¿no? A mí me parece muy relevante lo que vos decís, y es un nudo, y también la traje. ¿Qué nos puede decir esta filósofa, esta educadora, 60 años después? ¿Sí? Son casi, claro, 60 sí. Años. Son 60 años de una vertiginosidad. Yo siempre le digo le decía, porque acabo de jubilarme, a mis estudiantes que sí. Cuando yo iba a la primaria, a fines de los 60, principios de los 70, por ejemplo, sacar una fotocopia en un evento relevante. Había 2 fotocopiadoras, sí. Una acá en la calle La Madrid, el 300. Sí. Ha cambiado el mundo, y habría que ver, cuáles son hoy las promesas que les ofrecemos a los jóvenes, y esto me parece que es el nudo que está planteando Zambrano. Zambrano, esta visión despectiva que tenemos de la adolescencia, de la juventud, que por ejemplo en la escuela se plantea con no les interesa nada. Sí. Para ella es producto del mundo de los adultos, no del mundo juvenil, del sí. Mundo de los adolescentes. Y ella en parte aquí lo relaciona con unas amplias expectativas que el mundo adulto no ha sabido cumplir, y que generan una gran impotencia en los adolescentes, en los jóvenes. Pensemos que pocos años después, por ejemplo, vino el Mayo francés, comenzó el auge a partir del decolonialismo de las luchas armadas en los países subalternos, y también una cuestión similar, pero de otras características en cuanto a formas de procedimiento en países de Europa. Esta juventud de ahora es así, pero es así porque está íncita en ella, y por eso esa cuestión despectiva de desmarcarnos, esta que no tiene nada que ver con nosotros, sí. O tiene que ver con un diálogo y cómo nosotros alojamos, acogemos a los que recién llegan, ¿sí? Los que recién llegan... Pobres los que recién llegan, porque efectivamente estaba pensando en esto, las fechas, ¿no? Y a partir de la caída del muro en adelante, con todas las críticas que se puede hacer al estalinismo, a esa forma de gobierno soviético, la referencia de una posibilidad de mundo distinto empezó a demolerse. Es decir, los ladrillos fueron para todos lados finalmente, y con la excepción de Cuba como otro modelo posible, dio una realidad concreta en los 90, resistiendo en el periodo especial, alguna experiencia como el zapatismo, etcétera. Empezó a disolverse. ¿Dónde miro? Es decir, yo nazco hoy. ¿Dónde miro en el mundo experiencias concretas que me hablen de formas de vínculo humano que no sean a través de la explotación de la otra persona, no solo capitalista, sino de usar al otro como medio? Y nacer hoy tiene un montón de, o en los últimos años, de problemas en el siguiente sentido. Yo mismo me pregunto, cuando uno por ahí o escucha música que hacen, comillas, los jóvenes de ahora, digo, ¿y dónde miran? Es
¿Cuál es el lugar de referencia de un mundo posible mejor que se le ofrece a alguien que nace, digamos, en los últimos años? Si todo lo que hay es básicamente la conquista de las subjetividades neoliberales, en el sentido de soy más consumidor que ciudadano, me realizo a través de la compra, del consumo, de esto, del otro, y todo lo que llega por las pantallas, bueno, y un largo etcétera. Quiero decir, hay un grado de ceguera y hipocresía en el mundo adulto en sorprenderse de golpe, en esperar un resultado. ¿Qué lugar, qué luz de esperanza, qué lugar cálido hay en el mundo en donde una niñez convertida en adolescencia luego podría hacer algo distinto a lo que el mundo le termina pidiendo que haga, ¿no? Que es esto. Bueno, me parece que primero, que es una gran pregunta que desde ya está muy bien que la pensemos, y de la cual también tenemos que estar muy seguros de que acá no vamos a encontrar la respuesta, sino que esta es una respuesta en proceso y colectivo. Me parece que allí vos has dado en un elemento muy central, el tema del cuidado. ¿Qué cuidado tenemos de recibir a los que vienen? Y en función de un supuesto cuidado anterior, porque acá Zambrano está haciendo, como vos planteaste al principio, una crítica que yo en parte comparto y en parte no, a las ideas de la Ilustración, de esa modernidad que tiene como centro la noción de que el ser humano es perfectible, ¿sí? Ahora, haciendo esa crítica a esa quizás capacidad de omnipotencia en el pensar, pero que después no se pudo o no se quiso lograr, me parece muy importante que en el cuidado, y creo que tiene que ver mucho con las derrotas que ha habido en el campo popular, es no pensar diferidamente, no pensar en el futuro, o exclusivamente en el futuro. El otro día, por otras cuestiones, estuve repensando la noción de utopía, ¿viste? Sí. Ese no lugar que antes para nosotros, quizás vos sos más joven, ya no era ese lugar de referencia. Pero ayuda a moverse, a caminar. Claro, a caminar, pero como siempre está postergado en un futuro, es muy difícil poderlo ponderar y que sea valioso el presente. Entonces, por ejemplo, la niñez, la adolescencia se instrumentaliza. Bueno, son el futuro, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué construimos desde ese lugar de cuidado quienes los acogemos para que en este momento sean cuidados? Para que en este momento, por ejemplo, no haya, hace un año y 3 o 4 días, Milei no cuestionó la venta de niños, ¿sí? O acaban de sacarle los ojos a 2 adolescentes en Jujuy. Me parece que muchas veces en ese discurso de futuro mejor, y acá yo quiero leerla a Zambrano desde ese lugar, estamos diferiendo la responsabilidad del cuidado actual, la construcción del ahora. Hay algo del positivismo. Hay un punto en donde tal vez liberalismo y marxismo pueden llegar a tocarse, que es esta idea del progreso y de que vamos a un lugar mejor necesariamente. En el siglo XX esto era, creo que hoy ya hay una autocrítica de marxismo o una medida respecto de que, bueno, acabas de mencionar a Milei, efectivamente se puede estar peor y no necesariamente las leyes universales nos dirijan hacia la hermandad humana y el socialismo. Y también los liberales que están ahí diciendo que, y los progresistas que están diciendo que, bueno, en parte esa promesa, ¿no?, de ir a un lugar mejor. Y con esto de la postergación, que en un punto estás sugiriendo, es decir, bueno, vamos a mañana, entonces mañana va a ser mejor. Y mientras tanto, ¿qué pasa en ese...? Hacemos a veces el chiste acá, chiste más o menos respecto de lo que se promete en la ciudad, que siempre son Bahía 2040, siempre es la ciudad a 20 años, y decimos, ¿por qué no nos dicen qué van a hacer la próxima semana? Que sería, a ver si hay algo para hacer, ¿no? Digo, tal vez las tradiciones occidentales, aunque sean de las críticas, también tienen un poquito de este remanente de esa mirada a largo plazo que posterga la acción concreta diaria, tal vez en nombre de los grandes títulos, las grandes cosas. Que las posterga o hace que haya acciones que
concretamente no coincidan con esos ideales de perfectibilidad. Claro. A mí me parece que otra cosa importante, teniendo en cuenta, para hacer un poco carne del último fragmento Sí. de Zambrano, es que hay que hablar con los otros, con las otras, hay que hablar con las adolescentes, los adolescentes, y hay que, en principio, desde una actitud de desterrar este sintagma despectivo, esa juventud de ahora. Bueno, concretito, día de ayer en una sala de profesores, no les interesa nada. Poner en cuestión eso, ¿no será que no les interesa nada de lo que a nosotros nos interesa? Y así como nosotros les pedimos a ellos que hagan un esfuerzo para que vean lo nuestro, nosotros ver eso que es tan distinto y que nunca se va a poder encajar, ¿sí? Porque son momentos existenciales distintos, porque se ve la vida desde otro lugar, y me parece que, a diferencia de más o menos de los 30 para acá, además, esta noción de la acción política, de la acción colectiva centrada en el futuro, hoy se encuentra con un dato empírico muy, muy relevante, que parece que cada vez tenemos menos tiempo, ¿sí? Pienso en el ecocidio, en la crisis climática mundial. Vivimos Entonces, más años y tenemos menos tiempo al mismo tiempo. además de que tenemos menos tiempo porque vamos muy acelerados, es decir, que vivimos menos, el tiempo social y el tiempo natural no está pensado, bueno, tenemos mucho tiempo para dormirnos y ya vendrán otros, y esta idea tan importante que vos planteaste, no hay una necesidad. Yo creo que Zambrano nos hace pensar en eso, no es inexorable la perfectibilidad, ¿sí? Y esa perfectibilidad como algo inexorable, como algo que sí o sí sea necesario, ha devenido en esta sociedad que tenemos instrumentalizada, y no solamente desde las ideologías de la Ilustración liberales, sino también las socialistas. Estamos compartiendo lecturas con Laura Morales. No lo interrumpimos hoy, lo leímos entero porque me gustaba cómo estaba yendo el ritmo y porque no era tan largo finalmente, y para que pudiéramos meternos en tema. Hablando de tema, ¿por qué te importa, Dani Nies, la juventud? Parte de tu trabajo está abocado a eso, si querés contarlo, si no, estas son más conversaciones que entrevistas, pero tal vez, además de si querés contarlo, lo de fondo me parece que es por qué te importa, en el sentido que me parece que te atraviesa de alguna manera la temática más allá de un objeto de estudio. Bien, siempre que narro o con el grupo que trabajamos narramos, estamos intentando enseñar algo, no solamente contar una anécdota. Yo, cuando tenía pocos años, Sí. 6, 7 años, esbocé una teoría que me parece fantástica, que los chicos nacen con los chicos y los grandes con los grandes. Bueno, extender puentes, sabiendo que la responsabilidad mayor es de aquel que acoge, ¿sí? Y esto imbricado con la educación, porque a los 9 años yo quería ser ministra de Educación, no me digas por qué. Y unido a la educación en el marco de un pensamiento crítico, cuidadoso, y crítico en el sentido de rigor, cuidadoso del otro, de la otra, y fundamentalmente que busca que busca tener preguntas para después lograr respuestas. Y en eso me parece que las nenas y los adolescentes, las adolescentes son fantásticos. Nosotros este año no queremos cumplir la mayoría de edad. Hace casi 18 años tenemos un grupo de filosofía con niños, sí, y yo ya de antes lo hacía, y bueno, realmente es algo muy relevante, y es hacerse cargo de la hora, ¿no? En un contexto totalmente destruido como es el de la educación, claro, en general, y la educación, porque la educación en general, y no solamente hablo de la institucionalizada, sí, la educación tiene un doble signo. Reproduce, porque si no vos y yo nos hubiéramos sentado y no hubiéramos sabido cómo leer, sí, ¿sí? Y también crea, es esa tensión en donde me parece que el texto de Zambrano también pone ese eje. Hay una tensión. Perfecto en latín quiere decir lo acabado, por eso la remisión a los dioses. Estamos en una
permanente construcción donde la educación en el sentido amplio y también la educación institucional es ese dar cuenta de esa tensión entre lo que hay en lo instituido y en aquello de lo nuevo. Y bueno, los nuevos de los nuevos son los niños, son los adolescentes. Uh-huh. En el ámbito de la música ocurre que desde una visión conservadora adulta podríamos decir no les interesa nada más que la pantalla del celular, y entonces les aburre, pongámosle elementos culturales de otras épocas. Esto en el ámbito de una visión conservadora que no contraste con lo que ocurre en la niñez. En el ámbito de lo que ocurre concretamente, las orquestas escuela, por ejemplo, funcionan de una manera formidable. Es decir, no hay manera de que un niño o una niña no se fascine con todos esos colores, timbres y con la posibilidad de hacer sonar un instrumento. Es decir, es un prejuicio que parte de no solo de una mala lectura, sino de una no acción, porque tampoco muchos de los que critican los pibes y las pibas no hacen, tampoco se mueven en un sentido para transformar esa realidad, ¿no? Y me gustaría preguntarte en ese sentido, con la experiencia de, uno podría decir, bueno, los pibes no les interesa nada, me imagino que hay un contraste en eso, y que cuando proponen filosofía y niñez sí les interesa, ¿no? Primero, me pensaba, viste, que nosotros en español no lo tenemos, perdón, en castellano no lo tenemos tan claro, sí en inglés, que el ejecutar es play, que jugar. Y me venía de nuevo Zambrano en la cabeza que dice, bueno, que algunos animales, y entre ellos los seres humanos, se toman muy en serio el juego porque transforma, ¿sí? Esa posibilidad de poder transformar haciendo algo. Claro. No es que vos te transformás diciendo, bueno, dentro de 3 años vas a tocar. A partir de un discurso, de una enunciación. Claro. No se enuncia y ocurre con la varita mágica, sino que se ejecuta. Vos no sos músico, sino estás ejecutando. Y en ese sentido, voy a poner en palabras de los chicos, las chicas, en un momento, unas compañeras jóvenes hicieron todo un trabajo de campo y les preguntaban, ¿qué diferencia hay entre la maestra de filosofía y la maestra en la clase? Es la misma persona, ¿sí? Marita, por ejemplo. Sí. Marita, cuando hace filosofía, nos dice que hablemos. Cuando estamos en el resto de las horas, nos dice que nos callemos. Marita, cuando estamos en filosofía, nos dice que preguntemos. Cuando estamos en el resto de las horas, solamente tenemos que contestar. Me parece que ahí es donde está esa posibilidad de poner en juego lo que cada uno trae. Y como muchas veces uno puede pensar, pero ¿cómo hacen filosofía con estos nuevos, estos de ahora? Porque no está centrado en la historia de la filosofía, porque los pibes, las pibas, piensan como primera vez muchas de las cosas que ya se han pensado en la historia de la filosofía. Claro, por ejemplo, aparece la muerte. La muerte. Como un tema, porque murió un perro, no importa, ni siquiera un abuelo. O el cambio. La sorpresa de las cosas, sí. Entonces, ahí, en ese sentirse parte de ese espacio y construirlo, es donde se da ese protagonismo. Y además, un protagonismo que también cuestiona las reglas de los demás. Cuando nosotros coordinamos las sesiones o las compañeras que están en el aula con ese grupo específico, decimos que hay que respetar, porque no puede haber diálogo si no nos oímos. Y entonces alguno te puede decir, pero y bueno, ¿y por qué vos hablás si no tenés la mano levantada? O también esa capacidad de dar el lugar a la autoevaluación, a la introspección. Entonces ves a un pibe que tiene una cara de traste cuando termina la sesión y le preguntás, bueno, ¿qué te pasó? Y bueno, ¿qué me pasó? Que antes pensaba una cosa, que la gente no cambia, y oyendo a mis compañeros, compañeras, me doy cuenta que sí, y es mostrar que, bueno, también que hay esto que dice Zambrano, una integridad, una integralidad, que somos seres pensantes, seres sintientes, seres actuantes. Estamos compartiendo los últimos minutos de lecturas compartidas con Laura Morales, y recién hacías referencia a tu jubilación, con lo cual, para cerrar o poner puntos suspensivos, son conversaciones que esperamos que queden ahí latiendo y den a la audiencia material para otras conversaciones en otros lugares. Bueno, hay preguntas que se hacen mal, pero hay que
hacerlas de alguna manera para que podamos entendernos. Yo podría preguntarte... ¿Qué significaría que se hacen mal? Que se hacen mal, que no estaría del todo seguro que estén bien planteadas. Por ejemplo, la pregunta iba a ser ¿para qué sirve la filosofía? Si te lo tenés que contestar cuando empezaste y ahora, ¿para qué sirve dar clase? Si tenés que verte justamente de joven con las ilusiones antes de la experiencia y después, ¿para qué sirve en el sentido de que está mal planteada? Lo puedo responder mejor ahora, porque comunica mal. Es un tópico fundamental, no está mal planteado, es un tópico sí, fundamental. Pero ¿para qué sirve? Servir puede ser confuso porque en un punto hay cuestiones vinculadas al pensamiento que no sirven en el sentido de una utilidad práctica. ¿Por qué tendría que servir para algo? Claro, y en otros sentidos sí, porque uno da clases en aula con personas y ayuda a pensar. Bueno, pero vos me entendiste la audiencia más o menos también. Son 2 o 3 preguntas en ese sentido. Si tuvieras que, ya que haces este ejercicio de hablar con niños, niñas o adolescentes, vos hablar con a la joven a que se acercó a pensar, ya tenías algunas teorías, querías ser ministra a los 9, creo que dijiste. Sí. Bueno, y después estuvo el trayecto de la vida, en donde fuiste contrastando con cosas que aparecen en esto que se llama mundo. Bueno, ¿cómo sería esa conversación hoy con aquella? Que a pesar de haber sido recibida en un mundo muy arduo, en una familia terrible, sigue valiendo la pena todo lo que hemos caminado, ¿sí? Y que uno nunca se jubila de vivir, ni de luchar, ni de educar, ni de filosofar. Así que siga. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Laura Morales pasó por Lecturas